A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche con mi invitado vamos a hacer un recorrido sobre los principales temas energéticos en el Ecuador. Nuestro país se debate en una profunda crisis de seguridad integral, crisis económica, crisis ética, crisis de valores, una situación francamente compleja que va sumando gente que se queda sin trabajo y que se le expulsa del país. Una situación compleja donde se requieren recursos frescos y en medio de esta situación difícil vemos un decrecimiento en la producción petrolera. Por eso he considerado oportuno tener como invitado al doctor Luis Calero, abogado experto en estas materias y sobre todo en aspectos energéticos, con quien quiero hacer una revista general de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Buenas noches, bienvenido doctor Calero. ¿Existe en el Ecuador políticas de Estado en materia energéticas y particularmente petroleras? Bien, buenas noches, gracias por la invitación y un saludo cordial a los seguidores de su prestigioso programa. Gracias. Mire, yo creo, y quizás en solitario he venido sosteniendo desde hace algún tiempo, la ausencia definitiva de políticas de Estado en materia petrolera. ¿Qué es lo que usted cree que son las políticas de Estado? Vamos por ahí. En primer lugar, y lo digo históricamente, nunca, porque siempre se habló, por ejemplo, cuando el general Rodríguez Lara asumió el poder, digamos, en la dictadura del general Rodríguez Lara, siempre se asumió una política petrolera revolucionaria nacionalista. Así se dijo. Yo digo simple y llanamente no. La ley de hidrocarburos la expidió el doctor Velasco Ibarra, el gobierno anterior. La ley de creación de CEPE se la expidió en el gobierno del doctor Velasco Ibarra. Pero no hay duda de que en el gobierno nacionalista y revolucionario del general Rodríguez se impulsó porque el Ecuador realmente comenzó la extracción petrolera. Pero por supuesto que sí, pero por supuesto. Pero más bien yo me refería entonces a un hecho histórico legal. Narrativa que ha venido socialmente manteniéndose, ¿no es cierto?, de la política petrolera nacionalista. Digo, en ningún gobierno, en ninguno. ¿Por qué? Porque no se concibió de manera integral, en primer lugar, toda la industria petrolera. Generalmente, los gobiernos se dedicaron al relacionamiento con un tipo contractual, con otro tipo contractual, al relacionamiento del sector privado con el Estado. Y entonces un tipo de contratos, por ahí se modificaron los contratos, esta nueva modalidad contractual, se circunscribieron a eso, olvidándose que la explotación petrolera, la producción petrolera es apenas una de las tantas fases que involucra la industria. Como, por ejemplo, la búsqueda de petróleo en sí mismo es una fase, la exploración. La exploración petrolera, luego tenemos la explotación, la refinación de petróleo, la industrialización, que es distinta de la refinación. La industrialización ya es sacar productos, subproductos. Usted habla del circuito completo. La petroquímica, vamos, el transporte existió, la comercialización en su fase interna y externa, etc. Es decir, en conjunto todas estas fases no fueron consideradas con un peso adecuado. Siempre se privilegió exclusivamente la parte de producción y ya vamos a ver por qué. Pero las políticas de Estado que se refieren ya a una proyección que trascienda los gobiernos, a una propuesta de qué es lo que queremos hacer en este campo, pues yo diría que sí ha tenido un denominador común,
que es inestabilidad, que es poner a gente que no necesariamente es experta en el tema y sobre todo una línea horizontal que recorre el sector que se llama corrupción. Definitivamente que sí. Mire, para un poquito configurar el esquema de lo que conversábamos hace unos minutos, nunca la política petrolera estuvo inmersa dentro de lo que sería una política energética. Vamos, que el petróleo en el país, si revisamos el último informe, el último balance energético del país oficial, el del año pasado, nos encontramos con que los hidrocarburos constituyen en el 86% la principal fuente de energía para el país. Y vamos, que la energía no es solo la energía eléctrica, en eso apenas hay, ¿no es cierto?, un pequeño porcentaje. Es decir, no ha habido un tratamiento integral. En absoluto, en absoluto. Entonces, ¿eso ha llevado a qué? A que la preocupación sea casi exclusivamente fiscalista, en primer lugar. El gobierno preocupado de los ingresos fiscales. ¿Cuánto me genera esto? ¿Cuánto me genera? ¿Cuánto me va a generar? Pero incluso con esa preocupación deberían también anexar un proyecto para mejorar la explotación adecuada y ordenada de los campos, no una sobreexplotación ni una falta de un buen tratamiento de estos. Lo que existe es un descuido, lo que hay es para mí un irresponsable manejo. A ver, la preocupación en el mejor de los casos ha sido una preocupación gubernamental y no una preocupación con visión de Estado. Usted se refiere a preocupación de caja. Sí, y el gobierno, por lo menos el gobierno, digamos un gobierno responsable que más o menos ve su periodo, sus 4 años, vamos a ver por aquí cómo nos va y proyectan en función de eso. Pero nadie proyecta en función de los 10 años o de los 20 años. Alguien que esté pensando en la reelección posiblemente, pero bien. Debería. Y no ha sucedido, a eso voy, no ha sucedido, ¿sí? Entonces, obviamente que la corrupción está presente en una de las actividades, posiblemente la actividad que más recursos mueve en el país, más recursos. El año pasado movimos el sector petrolero en exportaciones petroleras, en ventas internas de hidrocarburos, en venta externa de hidrocarburos. Hemos estado cerca de los 16,000 millones de dólares. Solo en un año. Solo en un año, 16,000 millones de dólares. 2023. Sí, señor. Y entonces, eso implica, pues, obviamente, ¿no es cierto? Hay mucho espacio para el ingreso de manos y de uñas sucias. Para pagar, primero, los favores de campaña, las aportaciones de campaña, porque vayamos por ahí, pues, entonces. Es parte de la corrupción. Pero es parte, ahí comienza, pues. Entonces, el financiamiento de las campañas está en función. Por eso es que hemos visto, por lo menos en los últimos años públicamente, han salido a luz estas subastas de los puestos de ministros. Qué grato es contar con la presencia de un experto que con entero conocimiento puede hablar de este campo, abriendo el espacio y recorriendo por esos senderos que le han convertido en un problema grave antes que en una solución. Doctor Calero, hay varios amigos comunes, expertos en materias energéticas y petroleras, que han llegado a ser primeros funcionarios, ministros del sector, pero que tampoco han logrado, no hablo de soluciones mágicas, al menos enderezar una propuesta sensata que corrija todo lo que usted ha iniciado con su análisis. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Unos son los analistas y otros cuando están con el chaleco de autoridad. Claro, una es con guitarra y otra es con violín, dice la sabiduría popular. Pero mire, Patricio, el asunto está en que si el presidente de la República designa a alguien como ministro de Estado, su secretario de Estado debe hacerlo bajo determinadas condiciones, ¿no es cierto? Debe estar total y absolutamente convencido de su idoneidad moral en primer lugar, de su idoneidad técnica, de su conocimiento por lo menos del sector, para nombrarlo. Pero yo creo que ahí también comienza el problema. Presidentes de la República, que como decía hace un momento, para cumplir compromisos de campaña por un lado, por otro lado compromisos económicos de grupos allegados, asociados. Subasta en el sector. Mire, inclusive de gobiernos,
inclusive de gobiernos. En varios periodos ha habido injerencia de gobiernos, unos por la parte económica y otros inclusive por la parte ideológica. Añadamos algo, doctor Calero. Hay un problema que para mí es incluso más grave que la inseguridad provocada por las narcomafias criminales. Y es el problema de la inseguridad jurídica, la inseguridad contractual, la inviabilidad de que el país tenga seriedad en el cumplimiento de sus obligaciones. Todo esto hace un caldo de cultivo para que el sector vaya hacia el precipicio. ¿Cómo lo podemos salvar? Ojalá no discrepemos, porque he discrepado con la mayoría de será personas. Muy sano hacerlo, este si tema. Es que es Mire, el caso. Partamos que la corrupción es como una moneda, tiene dos lados. Y entonces hay el lado de los corruptores y el lado de los corruptos. Sin duda. Los corruptos generalmente están en el sector público, pero los corruptores están en el otro lado. ¿Cómo no? En el sector público... Y forman parte de la misma moneda. De la misma moneda. Solo que con un desbalance. Los corruptos, los del sector público, van recibiendo hasta un 20%. Y digo un número, un porcentaje al azar. Hasta un 20% del pastel que le están robando al Estado. Y el 80% a las grandes empresas, a los grandes corruptores, a los que propician la corrupción adentro. No digo que no hayan existido y que no existan funcionarios que van a buscar. Siempre hay excepciones también. Definitivamente van a buscar y propician y hacen sus maniobras burocráticas para generar necesidades que los otros tengan que para solucionarse pagar, en definitiva, ¿sí? Pero si nosotros vemos analizamos los últimos resultados de las investigaciones de procesos en Estados Unidos, vamos viendo cómo de las más grandes empresas del mundo. Estados Unidos viene y se descubre este proceso de una de las caras de la moneda que es del lado más bien privado. Sí, señor. Y vea usted, empresas de talla mundial, ¿sí? Número 1, número 2 en el mundo en su respectiva actividad. ¡Ah, caramba! Y aquí con unos representantes, yo digo estudios jurídicos, digo algunas empresas que se dedican a hacer lobbying, que se dedican a todos estos asuntos, caramba. En un tema más bien ya de características penales del caso Metástasis y Purga, puso identidad y rostro a la corrupción y a la penetración narcomafiosa en el sistema de justicia. Si es que se escarba un poquito el sector energético, algo parecido puede ocurrir. No sería parecido, desgraciadamente. Yo creo que es muchísimo más, e históricamente. ¿Usted cree que ahí está el grueso del robo al país? No, porque no es solo esa, sobresale la actividad por el volumen, por los montos que se manejan. Estamos hablando solamente en un año 16.000 millones. Ya, pero digo, es solo... no es solo esa la actividad, existen las otras actividades en los sectores estratégicos, existe en salud, en transporte, vamos, yo qué sé, en los gobiernos autónomos descentralizados, de igual manera. Doctor Calero, vamos a tener varias reuniones porque el tema no permite en 30 minutos desarrollarlo. Sí, nos estamos desviando Si usted me permite, yo insisto en mi planteamiento. ¿Cómo reparamos el sector de manera sintética, con cosas específicas que puedan dar algún tipo de herramienta, si no de solución, de esperanza de reparación de este sector? A ver, vamos, yo creo que lo primero es ubicarle en su verdadero contexto al sector petrolero. Conocerlo. Y yo digo ubicarle en el contexto del sector energético, como lo señalé hace un momento, 86% por lo menos de la energía que consume el país, que produce el país, proviene de los hidrocarburos. Dejar la mirada fiscalista, presupuestaria exclusivamente, e irnos a ver que la economía del país está dependiendo de ese recurso, y ese recurso tiene que ser cuidado, ¿no es cierto? Tiene que ser protegido sobremanera. Muy importante. La economía depende de este sector de manera integral. Por supuesto. Al que hay que saberlo proteger, porque además, dependiendo de este sector, también depende nuestro desarrollo. Así de simple, así de simple. Imaginémonos un país sin energía, la humanidad sin energía.
vamos a la desaparición de la especie. Solamente cuando en el Ecuador retornan los apagones, que también forma parte del sector, nos damos cuenta del valor que tiene la electricidad, el fluido eléctrico. Y también nos damos cuenta de la sumatoria de negligencias culposas y dolosas de quienes han venido manejando este sector, que son los mismos desde la época de Correa, los mismos responsables de los apagones, y que no me vengan a decir que ahora la situación es por falta de mantenimiento. Ya tuvieron tiempo para hacer el mantenimiento. Llegaron las lluvias, pues desde el cielo vino una solución y punto. Pero no hay una preocupación, no hay una política de Estado de manejo del sector. De la energía Así en es. su conjunto. Entonces, ahora mire, el mundo va a migra hacia las energías alternativas. Y nosotros podemos ver todas las decisiones, las resoluciones, las orientaciones de los organismos internacionales, de Naciones Unidas, de los multilaterales, inclusive banca privada, que está interesada ya en el negocio de las energías alternativas, porque es un negocio. Es un negocio. Y nosotros atrasados, y pero nosotros años luz. y nosotros. Entonces, mire, a mí se me ha ocurrido que debería existir un ente, si no el ministerio, que debió haber sido el ministerio desde hace rato, puede ser la Secretaría de Planificación, alguien que convocara a una especie de consenso, un contrato social para la energía, ¿sí? Con el auspicio, con el apoyo, sea de ONU, de OLADE, de algún organismo internacional, para no politizar el tema, no ideologizarlo, ¿sí? Porque ahí comienzan los inconvenientes, ¿no es cierto? Si la propuesta es del sector A, el sector B dice no. Qué interesante, el doctor Calero está topando la parte medular del problema. Hay que partir de un acuerdo nacional por una energía diferente. Así es. Hay que partir de un gran consenso, de un contrato social, así lo ha dicho, con el apoyo y el auxilio de organismos internacionales de energía, pero hay que tratar al sector de manera integral. Así es, mire, entonces si tenemos una mirada de aquí a 20 años, a 30 años. Así hay que hacerlo. Porque mire, ¿qué va a suceder? Retornamos un poquito al tema nuestro del petróleo. Nos hemos consumido en los últimos 10 años, en la última década, nos hemos consumido el 66% de las reservas disponibles de petróleo, de las reservas remanentes. Es tremendo. De 3.022 millones de barriles remanentes, de reservas remanentes, bajamos el año pasado, las estadísticas dan 1.022 millones. Es un caos total. Yo conozco de casos específicos, doctor Calero, en los que empresas serias le plantean a Petroecuador, al Estado ecuatoriano, la posibilidad de incrementar la producción petrolera técnicamente, con cuidados ambientales. Pero no funciona la propuesta técnica como tal. Funciona la otra propuesta, la que tiene que ver con los intereses sucios. Ya. Eso no puede ser. Le pido hacer un ejercicio y dispénseme que exista aquí este pedido. El doctor Luis Calero es ministro de Energía y Minas, que de paso es un ministerio que abarca demasiado. Bueno, usted es ministro de Energía y Minas. ¿Cómo logra resolver el problema de la estabilidad y el despegue de la industria petrolera en el Ecuador, que no solamente es todo lo que significa exploración, explotación, refinamiento? ¿Cómo lograr revitalizar al sector? Mire, tiene que ser, obviamente que el ensayo que usted hace es improbable que pudiera ocurrir, pero... Mi deseo sería que fuese factible. ¿Qué haría el doctor Calero? Mire, el asunto es que primero, para aceptar una dignidad de esa naturaleza, uno debería poner condiciones. Alguien me dijo, eres un pretencioso. Alguien me dijo, eres un pretencioso. ¿Cuáles serían las condiciones? No, la primera es que yo manejo el sector y yo propongo a los funcionarios que van a manejar el sector. Sin manoseo político. Pero por supuesto, entonces a mí no me imponen los funcionarios. Ya, veo que es inviable que usted sea ministro. Por eso le digo, yo no. Entonces... ya, sería el primer prerequisito. ¿Qué otros? Sí, pero bueno, vamos, una vez que alguien estaría en la cartera de Estado, yo creo que
Y dependiendo, porque en un periodo de transición usted no puede pedir peras al olmo. O sea, hay imposibles y entonces lo único que usted puede hacer es hablemos de un periodo normal. Hablemos de un periodo normal. Y yo retomaría lo que le dije hace un momento. Crearía un equipo, una unidad especial para el proyecto de la política, del diseño de la política energética. Eso es una cosa de mediano y largo plazo. Pero por supuesto. Hay acciones inmediatas, urgentes. Pero mire, Patricio, eso comienza a dar seguridad jurídica. Eso comienza a dar estabilidad. Sin la menor duda. Porque un inversionista serio, porque hay de todo, ¿no es cierto? Entonces un inversionista serio ve un país con una planificación estratégica. ¡Ah, caramba! Sabe. Pero por supuesto, un país que no es capaz de armar un plan para un año, un plan operacional adecuado para un año. Estamos llenos de inversionistas no muy serios. Pues. Vamos. Mire, aquí se ha hecho de todo. ¿Sí? Y no es que tampoco aquí es el paraíso en cuestión de materia petrolera, porque ese es otro tema que la narrativa de igual manera social, a veces política, nos hacen ver como que el petróleo es inagotable. En los temas energéticos, en la época de la Revolución Ciudadana, se vendió la idea, se publicitó la idea de que hubo un cambio total. Las generaciones más grandes, Coca-Cola, Sinclair, una serie de posibilidades, íbamos a exportar energía eléctrica. Estábamos listos a tener una refinería del Pacífico. Se repotenció la refinería de Esmeraldas. Vuelvo a hablar de la línea horizontal de la corrupción. ¿Usted cree que ahí avanzamos? No, a ver, mire, yo creo que se avanzó en el tema de generación hidráulica. Pero la electricidad... ¿A qué costo? Vamos, la generación eléctrica apenas es un segmento del concepto de energía. Sin duda. Apenas. Este rato no representa sino un 10 y picos %. Pero es importantísimo. Es importante. Entonces es energía. Pero eso fue como un primer error para mí conceptual, como que pensar que el cambio de la matriz eléctrica implicaba el cambio de la matriz energética, y eso no es así. Se hablaba incluso con ignorancia del cambio de la matriz productiva, cuando tenía que hablarse de otro concepto. Sí. Entonces, ¿usted recuerda? Ellos vinculaban aquí la matriz eléctrica, pues entonces iban con una generación ideal de electricidad, iban a generar energía, inclusive se hablaba ya de petroquímica, se hablaba de siderúrgica, etcétera. Sí, volaban mucho por los... El país ha tenido que importar a Colombia energía y a Perú. Sí. El país tiene problemas porque exporta petróleo e importa derivados. Sí. Es una locura. Entonces, retomemos en la parte final de este diálogo tan grato. ¿Qué soluciones concretas, ejecutivas, se pueden dar para de alguna manera reactivar el sector? Mire, vamos de nuevo la reactivación. Mire, existen varios planes, varios programas que técnicos serios han propuesto. Reactivación de pozos que están cerrados, pozos que no están produciendo como deberían producir. Póngase unos 100, 200 pozos de esos con inversiones mínimas. Vamos, si usted... se puede. Se puede, pero rápidamente. Mire, y le voy a dar antes de olvidarme. Si este gobierno no toma una decisión respecto del Yasuní, del ITT, si no toma una decisión, he sugerido la decisión. Usted es un distinguido abogado. Mire, la pregunta de la consulta, ¿cuál fue? Si los ecuatorianos estábamos de acuerdo con que el gobierno central deje bajo el subsuelo el crudo del bloque 43. Que deje bajo el subsuelo. ¿Sabe dónde está, mi estimado Patricio, el crudo del Ecuador, del ITT? En el subsuelo. Dejarlo bajo el subsuelo, no existe posibilidad tecnológica alguna, es un imposible físico. Siendo un imposible físico se convierte en un imposible legal y por tanto es inviable, es inejecutable. Así de simple. Yo agradezco a mi invitado, el experto en materias energéticas, doctor Luis Calero, y quiero pedirle que en el último minuto del programa nos deje con un mensaje positivo. Vamos, yo digo, ojalá el mensaje positivo más bien sería para el gobierno, insistir. Vamos a disminuir en 53,000 barriles diarios la producción el rato que se vaya al ITT. O veamos la posibilidad de que el ITT suba a 100,000 barriles, fácilmente suba a 100,000 y con eso recuperaríamos cerca de 50,000 barriles diarios
Y si no hacemos eso, realmente es una catástrofe para el país desde el punto de vista energético y desde el punto de vista económico. Entonces, el mensaje para mí es que el presidente de la República tome conciencia de esto y que la recomendación que estoy haciendo tiene un fundamento jurídico indiscutible. Agradezco a mi invitado, el doctor Luis Calero. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.